Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traigo una cápsula que va a estar dividida en dos partes, ¿sí? Pero que gira en torno a una pregunta, una interrogante. ¿Por qué Dios hizo un pacto de corte con Abraham? Eso se encuentra en Génesis capítulo 15, donde Dios le dice, trae ciertos animales y pártelos a la mitad. Entonces Abraham queda dormido y Abraham ve en una visión, logra ver cómo hay una antorcha que atraviesa los animales, y entonces Abraham entiende que Dios ha entrado en pacto con él. A este tipo de pacto en el antiguo cercano oriente se le llamaba pacto de corte, hacer un corte, un pacto de corte. Era inclusive algo tan serio que a los pactantes quedaban en una situación legal de automaldición si no cumplían lo pactado. Así que este pacto era algo muy, pero muy serio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo un pacto de corte con Abraham? Y si no lo sabe, acompáñeme a esta cápsula. Para comenzar, uno de los errores más comunes que cometemos los exégetas es pretender ver los pactos de manera aislada. Analizamos el pacto con Noé de una forma, y después analizamos el pacto con Abraham de otra forma, y después el pacto con Moisés de otra forma, el pacto con David de otra forma. Sin embargo, hay que entender que los pactos están relacionados de forma progresiva y de forma orgánica. Y para ello traemos precisamente este estudio para conocer cómo se van relacionando. El pacto con la creación, que es un pacto que, dicho sea de paso, está sobre la mesa de discusión. Hay ciertos eruditos, teólogos que dicen que sí lo hubo y otros que no. Las dos formas de entenderlo, de asimilarlo, también lo explico en un capítulo que dedico a hablar sobre el pacto con la creación, ya sea entendido como el pacto adánico o en el Edén, que son dos formas de entenderlo. El pacto con la creación, el pacto con Noé y el pacto con Abraham, aunque conforme a la narrativa bíblica son de alcance universal, claro, comparado con el pacto precisamente con Moisés, que es un pacto ya nacional corporativo, ¿sí? Aunque conforme a la narrativa bíblica estos pactos que están aquí son de alcance universal, lo cierto es que en la elaboración y en la redacción de las tradiciones sacras de Israel, estos pactos son concebidos por parte de los hagiógrafos, es decir, los escritores, como preámbulos del pacto del Sinaí. Esto es importantísimo. Es decir, que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, es un conjunto literario fundacional de la nación de Israel y los pactos previos al Sinaí, pero sobre todo el pacto con Abraham, son de suma importancia porque cumplen la función de ser una plataforma para la justificación de la existencia de Israel como nación y como pueblo santo de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel a través de la historia siempre se asimilará a sí misma como el pueblo que es descendencia de Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. El llamamiento de Abraham es muy interesante y voy a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es importante porque estoy resaltando aquí que Dios se le aparece a Abraham y le da una promesa. Se le aparece a Abraham y le hace una oferta. Y entonces Abraham lo que hace es abrazar esa oferta y entrar en un pacto con Dios al creer
que efectivamente Dios habrá de cumplir su promesa. ¿A cambio de qué? De obediencia. ¿A cambio de qué? De fidelidad a ese Dios. Voy a leer una cita que tengo acá de John Walton del comentario del contexto cultural de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, que dice así: cuando Dios se le apareció a Abraham, no le presentó una declaración doctrinal, ni requirió rituales, ni planteó demandas, sino que le hizo un ofrecimiento. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y etcétera, y etcétera. No dijo Abraham que era el único Dios que existía, ni le exigió que dejara de adorar a cualquier Dios que estuviera adorando su familia. No le dijo que se librara de los ídolos, ni proclamó que vendría un Mesías o la salvación en el futuro. Por el contrario, solo dijo que tenía algo que dar a Abraham si éste estaba dispuesto a abandonar algunas cosas antes. Así de simple. Así de sencillo. Entonces Abraham decide aceptar la oferta, decide entrar en pacto con Dios al mantenerse fiel. ¿Cómo sabemos que efectivamente Abraham tomó muy en serio la oferta de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Por la misma narrativa, porque vemos cómo Abraham mantiene su palabra, mantiene su fidelidad de obediencia a Dios. En Génesis 14, Abraham rescata a Lot y a los reyes de Sodoma, Gomorra y al rey de Salem. En Génesis 14, los reyes de la región comienzan una guerra, peleando y tomando cautivos. Aquí la narrativa cuenta que uno de esos reyes tomó cautivos a Lot y a su familia. Recuerden que Lot era parentela de Abraham, era como un hijo para él. Era un sobrino, pero para Abraham él era como su hijo. Recordemos que él no tenía hijos. En respuesta a ello, Abraham juntó a sus criados y nacidos en casa para formar un grupo armado de 318 hombres a fin de rescatar a Lot. La historia advierte que Abraham, con el favor de Dios, derrotó a los reyes enemigos y liberó a los cautivos. Liberó no solamente a Lot y a su familia, sino a todos los que habían sido cautivos, otros clanes allí, entre ellos gente de Sodoma, de Gomorra y de Salem, entre los cuales obviamente también estaban el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y aquí también es donde aparece en la narrativa bíblica Melquisedec, el cual es presentado como rey de Salem, y que esta ciudad posteriormente sería identificada con Jerusalén. En Génesis 14, Abraham rechaza la oferta del rey de Sodoma. Este episodio es importantísimo. Resulta impresionante que en la historia, luego de que el rey de Sodoma, cuyo pueblo y bienes habían sido rescatados por Abraham, este rey quiso mostrarse agradecido con el patriarca y le ofreció parte de sus bienes como pago por el favor de su rescate. Abraham rotundamente se negó a aceptar dicha oferta. Veamos lo que dice Génesis 14. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Qué está diciendo Abraham? He alzado mi mano a Jehová, está diciendo, le he prometido a Jehová Dios Altísimo una total y absoluta dependencia de Dios. Él entiende que toda bendición que ha de llegar a su vida va a venir por mano de Dios. Él demuestra con esta acción que él sigue fiel a la promesa que Dios le prometió. Él se mantiene fiel a la promesa. En Génesis 14, Abraham rechaza la oferta del rey de Sodoma. Este episodio es importantísimo porque refleja la dependencia absoluta de Abraham para con Dios. Refleja que Abraham había tomado en serio la promesa que Dios le había dado y que a pesar de los años transcurridos, cuando aún todavía no se cumplía ni la promesa de la tierra ni de la descendencia, Abraham se mantiene firme en depender total y absolutamente de Dios. Precisamente por el pacto que tenía con Dios es que rotundamente se negó a aceptar la oferta del rey de Sodoma. Y aquí
abro un paréntesis. El hagiógrafo, el escritor, vincula al Dios de Melquisedec y al Dios de Abraham como el mismo Dios, que a la postre se revelaría en el monte Sinaí. Vemos cómo el pacto con Abraham y particularmente este episodio va hilando, va cosiendo y se va estructurando la historia que nos va llevando y que finalmente llegará a su punto máximo de revelación dentro de la narrativa bíblica en el monte Sinaí. En Génesis capítulo 15 es donde Dios reconoce la fidelidad de Abraham y se le aparece en una visión. Esto es muy importante. Después de que Abraham rechaza la oferta del rey de Sodoma, Dios visita a Abraham por medio de una visión a manera de confirmación por la fidelidad de Abraham al pacto. En la narrativa se nos presenta a Abraham, alguien que tiene una cercanía, una relación muy íntima con Dios. Así como en el huerto del Edén Dios descendía a hablar con el hombre, así vemos a Dios siempre estando en contacto con Abraham. Fíjense lo que dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense, después de que Abraham se mantiene fiel al pacto, a la promesa, y entonces él rechaza la oferta del rey de Sodoma, Dios se le aparece en visión y le dice: tu galardón, tu recompensa por tu fidelidad es grande. Es decir, que Abraham demostró mantenerse fiel al pacto y Dios, por medio de la visión, se lo reconoce, lo confirma. En Génesis 15, Abraham cuestiona a Dios y le recuerda la promesa del pacto. Esto es muy curioso porque y nos demuestra la cercanía que tiene Abraham con Dios por la confianza que demuestra. Porque Dios le dice: tu galardón, tu recompensa es grande por la fidelidad. Y entonces en esa misma confianza y en la integridad y en la convicción que tiene Abraham de su fidelidad ante Dios, tiene la osadía de poder cuestionar a Dios. Y fíjense lo que dice. Abraham le recuerda a Dios acerca de la promesa de su descendencia. Es como si le dijera: ¿y qué hay de tu promesa de que me convertiría en una gran nación? ¿Qué sentido tiene recibir recompensa si no tengo un heredero legítimo? Génesis 15 dice lo siguiente: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Esto es importante porque Dios le acaba de decir un versículo antes. Dios le dice: tu galardón es grande en sobremanera. Y Abraham le dice: ¿qué me darás? ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? ¿De qué me sirve si no tengo lo que tú me prometiste, que es la descendencia, el heredero? Siendo así que ando sin hijo, le dice. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, es decir, Dios le responde: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vemos cómo en la trama lo que está en juego es lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió descendencia a Abraham y eso es lo que está en juego. Abraham se mantuvo fiel porque él cree que Dios efectivamente va a darle ese hijo, el hijo de la promesa. Y entonces cuestiona a Dios. En Génesis 15, Dios le da la respuesta al cuestionamiento de Abraham. En respuesta a la inquietud y quizás en respuesta también a la duda de Abraham, Dios propone entrar en pacto legal con Abraham conforme a las usanzas del antiguo cercano Oriente. Nótese que Dios no culpó ni castigó a Abraham por su queja o por falta de confianza, sino que por el contrario le respondió con certeza en la forma más segura que Abraham conocía, que era precisamente a través de un pacto que era llamado un pacto de corte, el Karat Berit. Y de esto precisamente vamos a hablar en la segunda parte.